Ok, en primer término, agradecerles por su sábado. Yo sé que son importantes, pero aprovechemos que todavía no están muy encaradas las situaciones. Hoy nos toca una situación aliviada, rápida, por eso es que optamos por esta nivelación rápida. Son conceptos que ustedes ya manejan, entonces no va a ser mucho, como decimos, mucha sorpresa. Siempre es importante la misión y la visión de la facultad. Recordar un poquito que semiología nos interesa saber sobre signos, síntomas, síndromes y poder plantear alguna patología. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la fisiología renal? Este es un recordaris, vamos a avanzar rápido por el tiempo, etcétera. ¿Qué tenemos? Los riñones tienen una ubicación retroperitoneal entre L12 y L3, un tamaño de 12 por 6 por 3, según Testil-Latariet o, o Gray Anatomy, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay variantes, ¿no? O sea, que no es 12 por 6 por 3 exactamente, ¿no? Va a depender de la talla. Hay unas fórmulas para calcular la talla que es más sensible en niños que en adultos. Pero de hecho que hay una relación con la talla. En general, ¿qué encontramos en estudios anatómicos o de necropsias, básicamente? Que los riñones pueden oscilar entre 10 y 12 centímetros, entre 5 y 6 y 2,5 y 3. El varón, 140 gramos el riñón y en la mujer 125. Por lo tanto, eh, el hombre tiene mayor masa nefronal, ¿no? La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón. O sea, de tal manera que la tasa de filtración glomerular o el funcionamiento del riñón aparentemente se evidenciaría mejor en el varón, ¿no? Aparentemente digo, porque esto guarda proporción, obviamente, con la superficie corporal, guarda proporción con la contextura, ¿no? Pero que tendría más nefronas para tener, entre comillas, una mejor función. Por eso que cuando uno hace los cálculos de la tasa de filtración glomerular, de alguna manera, hay que ajustar esos cálculos a si es varón o es mujer. Entonces, toda fórmula que tenga cálculos de la función renal se ajusta a el género, ¿no? Sabemos que el riñón derecho está desplazado por el hígado, ¿no? Entonces el derecho está un poquito más bajo que el izquierdo, ¿no? Se dice que entre 1 a 1,5 centímetros, promedio 1,2 centímetros o 12 milímetros, ¿no? Eso es en macro, la macroanatomía. También es importante de la macroanatomía ver si uno secciona a un riñón, tenemos una parte externa que le llamamos corteza externa, ¿no? O corteza renal en algunos términos, y una parte más interna hacia la pelvis, que es la famosa médula. Tiene algunas características anatómicas macroscópicas. La corteza externa o corteza renal es más oscura, es un marrón más oscuro, mientras que la médula es más clara, ¿no? Y se orienta hacia la pelvis renal. Esto tiene un porqué. En la corteza se ubican las nefronas yuxtaglomerulares y yuxtacorticales, ¿no? Daba sobre todo la parte de los glomérulos y luego las asas de Henle, en algunos casos serán más cortas para los que son corticales, que ingresarán hacia la médula, y los yuxtaglomerulares serán más largos. ¿Y por qué es importante la médula? Si ustedes recuerdan, porque nos da la concentración urinaria, nos da la osmolaridad sérica. Ahí está ese juego de osmolaridad que el riñón hace entre 50 y 1200 miliosmoles. O sea, tiene un rango amplio para variar. ¿Por qué? Porque ahí trata de excretar a través de la orina. Y si tengo poco líquido para excretar, el riñón concentra. Tiene una capacidad de concentrar a 1200 miliosmoles. Pero si tengo abundante orina, pues puedo diluir, ¿no? Recordar que el punto de corte de la diuresis normal es 400 para una bibliografía y 500 para otra, ¿no? Harrison nos dice 500, que sería el punto de oliguria. ¿Y por qué ese punto de oliguria es 400 o 500? Porque es la mínima cantidad con la cual el riñón puede excretar solutos, es decir, sustancias tóxicas. Si con menos de eso, ya no hay una excreción, por lo tanto hay una acumulación en sangre. Entonces, un paciente que tiene oliguria, debemos sacarlo de la oliguria, porque si entra en anuria,
prácticamente el riñón ha fallado. Hablo de condiciones agudas, porque en la condición crónica, cuando el riñón se va fibrosando, esclerosando y finalmente llega a insuficiencia renal crónica o llamada enfermedad renal crónica, pues es irreversible. Por mucha agua que yo le ponga, por mucho soluto que yo le ponga, el daño es estructural, no es funcional. Mientras que en una insuficiencia renal aguda tenemos las posibilidades de daños agudos en una etapa prerrenal que es más funcional. Si yo revierto la condición fisiológica o anatómica, prácticamente va a revertir esta injuria renal aguda de tipo prerrenal. Sin embargo, cuando el daño ya se ha establecido, pues tengo un daño parenquimal, ¿no? Y va a demorar, porque ya hay daño estructural morfológico y necesito que las células se reparen para este proceso agudo regrese. Por eso es faringitis aguda, otitis aguda, tienen un proceso, ¿sí? Igual acá, ¿no? Esta injuria renal aguda tiene un proceso en el cual regresará a la función renal normal. Por eso es importante conocer las estructuras. ¿Y qué estructura falla en la intraparenquimal? Los tubulis. Por eso que digamos, la patología más frecuente de la intraparenquimal es la necrosis tubular aguda. ¿Correcto? Entonces es importante mirar estas circunstancias para tenerlo en cuenta dentro de este contexto. Si bien es cierto, es una parte macroanatómica, el riñón también tiene vasos, ¿no? Y tiene una ubicación estratégica. Como ven en la figura, la 11ª costilla y la 12ª costilla, tanto derecha como izquierda, están como cubriendo una parte del riñón. El izquierdo, el que está más cubierto, el polo superior y el polo medio. ¿Qué está menos cubierto? El polo inferior para el izquierdo. Y el derecho está desplazado hacia abajo, ya dijimos, 1.2 milímetros, perdón, 12 milímetros en promedio, entre 10 y 15. ¿No? Entonces está cubierto también un poco el polo superior y el polo medio y expuesto más el polo inferior. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una biopsia renal, lo hacemos aquí, en el polo inferior. ¿Por qué? Porque es el lado que está descubierto, ¿no? Es el lado que está descubierto y es el lado importante para poder hacer la biopsia. No hacemos en el polo superior porque nos vamos a topar con la costilla o con el espacio intercostal, ¿ok? Entonces, cuando hay una bala que va debajo, hay riesgo de explotar el riñón. Cuando hay un arma blanca debajo del reborde costal, también hay que pensar en estas circunstancias, ¿no? De poder tener una lesión. Aquí, o cuando en algunos casos hay golpes intensos, también podríamos haber una lesión importante. Por lo tanto, eso es importante tener esas ideas, recordar básicamente, este es el riñón, tenemos la cápsula, tenemos la corteza, las papilas famosas, los cálices mayor y menor, la pelvis y la famosa médula, donde decía que va la concentración renal. Y entonces, ¿para qué hay esta serie de canalículos, ¿no? De pelvis mayor, perdón, cáliz menor, pelvis? Porque estas van a ser las zonas donde los túbulos colectores drenan, que drenan la orina. Entonces va al cáliz mayor, al cáliz menor y colecta en la pelvis renal. Una vez que hay un determinada volumen, prácticamente cae a través del uréter a la vejiga. Y la vejiga es el verdadero almacenamiento que se tiene de la diuresis. Hasta que ya se va llenando y tenemos la sensación de querer orinar. Esa sensación, saben ustedes que se produce entre 250, 350, promedio 300, ¿no? Que es la sensación de miccionar, ¿sí? Esto por distensión, pues obviamente, de los detrusores. Y sabemos también que esta vejiga tiene esfínteres internos, externos, voluntarios, involuntarios, de tal manera que nosotros podemos de alguna manera podemos controlar lo que es el efecto de la micción. Pero no olvidemos que la estructura sola no sirve.
Porque tiene que haber irrigación sanguínea, porque dentro de la sangre es que viene a través de la sangre, a través de la arteria renal específicamente, ingresan las sustancias tóxicas. ¿Para qué? Para que el riñón haga su depuración, su filtración, su secreción, lo que ustedes comentaron en la clase anterior, ¿sí? Entonces tenemos una arteria renal que ingresa y que se va ramificando en arteria segmentaria, en arteria arcuata, en arteria interlobar, ¿sí? Y finalmente va a ir hacia la arteriola aferente, ya dentro del contexto de la nefrona, ¿no? Igualmente saldrá la arteriola eferente, pero ya será a través, aquí es una arteriola aferente, y luego ya será el retorno venoso. Recordar que en el ojo y en el riñón son los únicos dos sitios donde la circulación terminal termina en una arteria y empieza en una arteria. Arteriola aferente, arteriola eferente, ¿no? Igual en la parte ocular. Y este flujo sanguíneo es importantísimo porque el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco. Y entonces cuando no recibe sangre, cuando la presión arterial no lo mantiene constante y al contrario una hipotensión, ¿qué pasa? No le llega este elemento para que el riñón pueda depurar, para que el riñón pueda excretar, para que el riñón pueda filtrar. Por lo tanto, puede haber una injuria renal aguda, una disminución del volumen urinario, y esto se da en pacientes con hipotensión, con deshidratación, con sepsis, etcétera, ¿no? Este 20% del gasto es importante. Y también valdría la pena recalcar que cuando hay una estenosis de la arteria renal, o sea, si hay una obstrucción, el flujo tampoco va a llegar. Por lo tanto, vamos a tener alguna de esas características expresadas como elevación de la urea, elevación de la creatinina, caída de la tasa de filtración glomerular, que son la expresión de la medición de cómo funciona un riñón. De hecho, que este flujo sanguíneo renal va a una determinada cantidad. Se estima que en promedio va a 1100 mililitros por minuto. Así ingresa. Cada minuto va ingresando 1100 mililitros de sangre al riñoncito. Pero de estos 1100, prácticamente el flujo plasmático es lo que queda finalmente para filtrar, alrededor de 600 mililitros por minuto, teniendo finalmente, después de todo ese proceso, una tasa de filtración glomerular de 120 mililitros por minuto, y siempre se estandariza a la superficie corporal. Entonces, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular normal de un riñón? Entre 100 y 120 mililitros por minuto. ¿Cuál es la creatinina normal? Entre 0,8 y 1, ¿no? Algunos laboratorios tienen 1,1, etcétera, pero por ahí están, ¿no? 0,7 a 1,1, 0,8 a 1, etcétera. Entonces es importante. ¿Cómo mido yo un riñón? ¿Cómo mido que funciona? Uno, pido creatinina sérica. Dos, hago la tasa de filtración glomerular, que puede ser calculada por fórmula o estimada a través de una depuración de creatinina. Y tres, veo el tema de la proteinuria o de la albuminuria, ¿no? Pero básicamente la función es nivel de creatinina y tasa de filtración glomerular, ¿sí? La tasa de filtración glomerular hecha por la depuración de creatinina o por una fórmula que nos calcule la tasa de filtración glomerular. Recordar que las fórmulas tienen cierto error. Hay 3 generaciones de fórmulas que en un momento se verá o probablemente durante la rotación van a mirar. Entonces, estas arteriolas macro, luego entran en unas arteriolas micro, un sistema arteriovenoso micro, que ya tiene que ver con la corteza, con la médula, el cual va a irrigar la cortical y en los vasos, perdón, en los túbulos contorneados proximales, en la asa de Henle, ¿sí? En la descendente, ¿no? Y los famosos vasos rectos que hacen que irriguen parte de la asa de Henle, ¿sí? Y esto está en la médula. Estos vasos vasorum o vasos rectos tienen que ver con la concentración, ¿sí? Tienen que ver con esos cambios osmolares que se dan dentro de estas circunstancias. Ya comentamos sobre las nefronas corticales y las nefronas yuxtaglomerulares. Esto vimos la vez pasada sobre las 100 funciones y nos quedamos, bueno, por lo menos en mi grupo nos quedamos con 21, pero en general se dice que hay una excreción, una regulación, una función endocrinológica y una función metabólica. Las funciones básicas son estas, ¿no? La filtración
eh, renal, la filtración plasmática, le regulan la osmolaridad sérica, etcétera, ¿no? Ustedes ya han visto mucho de estas situaciones en la anterior. Hay mecanismos básicos del riñón, ¿no? Que son estas sustancias que se tienen que eliminar y hay sustancias que no se van a eliminar, que son reabsorbidas por el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las proteínas no se van a eliminar, se reabsorben y solamente está permitido que tengamos 150 miligramos al día de proteinuria, ¿sí? Los hematíes se van a reabsorber y solamente está permitido máximo 3 hematíes por sedimento, ¿sí? Por campo, perdón, ¿no? Eso es lo que pasa. Igual los electrolitos y muchas cosas se van a ir como a reabsorbiendo. No sé si se ve el gráfico móvil, sí, ¿no? Que están moviéndose en azul y en rojito algunas sustancias. ¿Sí se logra Cierto. ver? Ok. Entonces, las sustancias a eliminar prácticamente son las sustancias azules y como ven, ahí está el glomérulo, el túbulo contorno proximal, el asa de Henle, el distal, el colector y en rojito están los vasos, ¿no? La arteriola aferente que entra al glomérulo vía glomerular, sean los intercambios de la filtración glomerular, la arteriola eferente, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es importante, ustedes comentaron de la filtración. Luego hay una reabsorción de sustancias que se da fundamentalmente en el túbulo proximal. Aquí 60-70% del bicarbonato, 60-70% del sodio, 60-70% del se reabsorben aquí. Entonces es súper importante, sobre todo para sal, para cloro, para sodio, ¿no? Para bicarbonato se da una reabsorción. Entonces, ¿cuál sería el problema? Si tengo una falla en el túbulo proximal o en el túbulo distal, entonces ya no va a haber una reabsorción. Entonces, ¿qué va a haber? Una pérdida. Entonces, hay pacientes que no reabsorben bicarbonato, por ejemplo, y pierden este bicarbonato, por lo tanto, están en acidosis tubular renal. ¿Sí? Entonces van a tener estos problemas de intercambios o hay una mayor excreción de hidrogeniones y también van a tener este tipo de problemas. O en la necrosis tubular aguda, cuando el riñón ha fallado, ya sea por causa isquémica o por causa tóxica, no va a haber una reabsorción de sodio. ¿Sí? Sino que el sodio se va a perder porque la capacidad de reabsorber de este túbulo no se va a dar porque el túbulo está necrosado. Por lo tanto, hay un índice urinario que ustedes recuerdan, sodio en orina mayor de 20 indica más un proceso de injuria renal aguda parenquimal o renal. El FENA, que es la fracción excretada de sodio mayor de 1%, indica que esta lesión aguda tipifica como parenquimal o renal, mientras que menor de 1 es prerrenal. ¿Okay? Esto para ir recordando algunas cosas que ustedes ya conocen. Igual la secreción se da con mayor flujo en el distal y en el colector, ¿sí? Y se van dando estos mecanismos importantísimos, como ustedes conocen, ya que se van a continuar entre uno. Pero esto es sencillo en el sentido que reabsorbe y que sale, qué bonito. Pero en realidad no es así, porque hay juego de presiones dentro de los capilares. Entonces hay esta arteriola que ingresa flujo, pero a una presión X. Y hay esta arteriola que sale flujo, pero a una presión Y. Y dentro de este ovillo glomerular hay un juego de presión hidrostática y presión colodemótica que se va a ir dando aquí. Como resultado final de este juego de presiones, que es la presión de filtración neta, está en 10 milímetros de mercurio. ¿Y a qué es igual la presión de filtración neta? Es la diferencia entre la presión hidrostática menos la presión dentro de la cápsula de Bowman y la presión oncótica glomerular. Entonces es importante este juego de tener. ¿Qué quiere decir? Que la cápsula debe estar indemne. Si tengo problemas en cápsula, puedo tener problemas de presión en cápsula. Si tengo problemas con la presión oncótica, también puedo tener. O sea, finalmente, ¿qué espero? Espero tener 10 milímetros, que es la palabra clave que siempre viene en las evaluaciones. ¿Cuál es la presión de filtración neta? 10, como una nota desaprobada, pero aquí está súper aprobada. Por lo tanto, al ingresar el flujo plasmático renal, genera todo este juego de presiones y finalmente ya tenemos una filtración glomerular
que es la tasa que normalmente conocemos, y la excreción se da a través de la orina, ¿sí? Entonces, mi producto de haber hecho todo este proceso, ¿cuál es? La diuresis. Entonces, yo espero una diuresis de buena calidad. ¿Y qué es diuresis de buena calidad? Con buena osmolaridad, con buen pH, sin células inadecuadas, con un color adecuado, etcétera, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Esto es lo mismo que habíamos dicho, que la diuresis está entre 700 y 2500, promedio 1.5 litros, que pasa cada día 180 litros de agua, digamos, para poder filtrar, y que se reabsorbe el 99%, y que solamente está saliendo casi 1.5 litros, y que esta excreción finalmente es el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción. Y que estas arteriolas aferentes y eferentes no son pasivas, porque pueden ser alteradas por vasoconstrictores o por vasodilatadores. ¿Para qué? Para mantener la presión de filtración a través del flujo sanguíneo renal. Entonces hay diferentes vasoconstrictores como la noradrenalina, los leucotrienos, la angiotensina 2, los tromboxanos, etc. ¿Y qué son buenos como vasodilatadores? El óxido nítrico, la prostaglandina, donde también va a ingresar alguna de las situaciones. Entonces aquí está la curva inversa a la creatinina, que ustedes también ya conocen. Estuvimos haciendo con el grupo una especie de ensayo que conforme la creatinina aumentaba de 1 a 2 a 4 a 8 a 16, la tasa de filtración glomerular caía 100, 50, 25, 12, 5, 6.25. ¿No? Entonces aquí hay una situación inversa. Entonces cuando vean una creatinina más de 1, piensen que la tasa de filtración, o sea, la función del riñón está disminuida en una relación inversa. Pero ojo que estas presiones también se juegan en determinados márgenes. Se dicen que el rango autorregulatorio de estas arteriolas está entre 80 y 180. Por lo tanto, cuando tengo hipotensión severa y sostenida, mi flujo sanguíneo se altera. Por lo tanto, se va a alterar ¿qué? Mi tasa de filtración glomerular. Finalmente, ¿en qué se expresa? En mi diuresis. Entonces, mi diuresis por hipotensión no vamos a tener nada que filtrar ni nada de depurar, por lo tanto va a haber ¿qué? Oliguria o anuria. ¿Sí? Entonces eso es importante tener en cuenta, y también es dañino los extremos. Más de 180 también vamos a, no es que depure más, ¿no? Sino que llega a un límite y a un techo. Y va a haber circunstancias en las cuales estos juegos de hemodinamia van a hacer que en un momento se altere fundamentalmente para los cambios de baja presiones el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que ustedes también lo conocen. Por ahí está un poco ya el juego de la tasa de filtración glomerular disminuido o aumentada. Esto va a depender de qué, del flujo sanguíneo, ¿no? Si hay una obstrucción, obviamente en la entrada, en la arteriola aferente hay una construcción, la tasa de filtración glomerular va a caer. Si el flujo sanguíneo a la entrada no tiene problemas, pero a la salida tiene mucha dilatación, también la tasa de filtración glomerular va a caer. Estas son las 4 situaciones en las cuales uno puede tener este tipo de alteraciones. ¿Correcto? Entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona es algo también importante para nosotros porque regula los flujos sanguíneos, ¿no? Regula este sistema de mantener la hemodinamia. Y básicamente se da porque aumenta la absorción de cloruro de sodio, aumenta la absorción de agua y aumenta la secreción de potasio. Finalmente, llegamos a un punto en el cual uno tiene que medir la función del riñón. ¿Cómo lo hace? Por la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa lo hago por una depuración de creatinina. ¿Cómo se hace la depuración de creatinina? Consiste en juntar la orina de todo un día, de 24 horas, desechando la primera orina de la mañana. Ejemplo, mañana vamos a juntar la orina por 24 horas. Empezaremos mañana en la mañana después de haber miccionado a las 6, 5 o 7 y media de la mañana, a la hora que haya la primera micción, se elimina. Y a partir de ahí empieza a correr el tiempo hasta el día siguiente. Y se tiene que juntar toda la diuresis emitida durante el día y durante la noche en una galonera. Entonces, en esa galonera, ¿qué hay? Hay diuresis. ¿Pero qué es la diuresis? Es el acumulado de la depuración de urea, creatinina, sodio, potasio, cadmio, zinc, todo lo que
en exceso se ha excretado. Pero ¿qué me interesa? Solo la creatinina. ¿Y por qué elegimos la creatinina? Porque es una molécula endógena que no necesito administrarla y que el costo de la prueba es barato. Yo puedo haberlo hecho con inulina, pero tendría que administrarlo y el costo de la prueba es cara. Podría ser también una depuración de urea, pero la urea es muy volátil, se modifica, se mueve mucho. Entonces habrá depuración de ácido úrico, depuración de urea, depuración de creatinina, ¿no? Habrá de cualquier sustancia, habrá una depuración, porque ¿qué es depuración? Su nombre dice, depurar, excretar, limpiar, aclarar la sustancia X que en el cuerpo está. ¿Y se da a través de qué? De la diuresis. Por lo tanto, yo tengo que medir esa sustancia X en mi sangre y en la diuresis para encontrar un cociente de excreción en un tiempo T, que ya sabemos es 24 horas, 1440 minutos, en un volumen B. Ese volumen B va a variar de acuerdo a la diuresis. El que tenga buena diuresis podrá excretar mejor. El que tiene poca diuresis podrá excretar peor. Pero a su vez, ¿de qué va a depender? De la concentración de mi riñón. Si mi riñón estaba acá, pues en lo poquito logro excretar. Como ustedes. Un día antes del examen, en las pocas horas que tienen, abarcan más que todos los 14 días de la rotación. ¿No? Eso es así. La noche anterior es clave. ¿No? Es más productiva a veces de todo el mes, de todo el capítulo, ¿no? Pero está forzando la máquina, ¿sí? Y ustedes imaginan todos los exámenes, todas las semanas así, pues llega un agotamiento, el riñón también, y ese agotamiento entra en enfermedad renal crónica. Entonces hay una fórmula muy sencilla, que es la famosa fórmula de Crooks-Gold, es una fórmula mental, muy rápida, en el cual en el numerador nosotros tenemos 140 menos de edad que multiplica al peso. Y en el denominador es la creatinina por 72, ¿sí? Es la creatinina por 72. Así se da este tipo de características. Entonces vamos a ver con la participación de algunos de ustedes. Ojo con la fórmula, ¿sí? Ojo con la fórmula. A ver, ¿quiénes están? Un minuto, por favor. Me pasó que pasamos esta lista. Aquí estamos. Ok. A ver, sé que hay dos Brian en el grupo. Ah, ¿cuál de ellos está por acá? No está ninguno, creo. ¿O estoy mal? Sí, doctor. Están Ah, los dos compañeros Brian. ya. A ver. eh, ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? No tengo mi lista a la mano. A ver, el primer Brian, por favor. Eh, los dos Brian, listo, los dos. La fórmula es numerador 140 menos la edad, ¿no? Todo entre paréntesis. Abro paréntesis, 140 menos la edad, ¿sí? Cierro paréntesis y multiplico por el peso, ¿sí? Y multiplico por el peso, ¿correcto? Entonces yo voy a multiplicar por el peso, eh, y luego de esa multiplicación del peso ya tengo hecho mi numerador. Me voy a ir al denominador. En el denominador tengo creatinina sérica, que yo encuentro, la que yo doso, la que mido, por 72, ¿sí? Esa es la fórmula, esa es la constante que se tiene en un momento. Por lo tanto, yo voy a reemplazar valores. Si tengo la edad de 40 años, ¿sí? Tengo... Doctor, disculpe, creo que no se le escucha bien. Se fue el audio. Doctor, parece que se apagó su micro. Sí, ya está, ya está. A ver, 140 menos la edad, todo eso un factor por el peso, en todo esto es dividido entre la creatinina por 72. Creo que se logra ver ahí todavía en pantalla la fórmula.
A ver, ¿quién de ellos ya ha hecho algún cálculo aproximado para no llamarlos? Doctor, no llegó a decir el peso. Los valores de Ah, ya, creatinina. peso 72, edad 40, peso 72 y creatinina 1. El primero que va a responder es Pérez, Brian, y el segundo Ramírez. Brian. ¿Cuánto le salió el resultado de eso? Es siempre. A ver, Pérez. Brian Pérez. ¿Está por ahí Brian Pérez? ¿Profesor sale 100? Ah, sí, te escucho, Brian Ramírez. Sí, sí sale 100. Es correcto. Sino que necesito también que participe tu tocayo. Creo que a ver, vamos a mirarlo. ¿Cuánto tiempo está conectado y no? Sí, está, pero no está. Perfecto. Entonces, más o menos, esto es una fórmula muy rápida. ¿Qué significa 100? 100 mililitros por minuto. Eso es lo que depura, ¿sí? Es decir, funciona al 100%. Está depurando, es como tener un carro nuevo y está al 100% funcionando. Conforme pasa la edad, fisiológicamente, la tasa de filtración glomerular se va cayendo, decimos nosotros, va disminuyendo. Es decir, en un momento, esta tasa de filtración glomerular caerá a 100, 99, 98, así, 95, 92, 90, etcétera, etcétera, hasta que llegue a un punto en el cual ya es insostenible esta caída. Ese punto es 15. Cuando tenemos menor de 15, como está ahí en pantalla, ya se dice que es el grado 5 de la enfermedad renal y que el riñón definitivamente falló. O sea, menos de 15 prácticamente ya falló. Es como decir, menos de 11 jalado, ¿no? Así tengas 9, 8, 7 o 00, es lo mismo, jalado. Aquí también, menos de 15 falló. Ya no hay nada que hacer. ¿Cuál es su tratamiento? Hemodiálisis, ¿no? O sea, sustitución renal. Ya no hay forma, ya no actúa la furosemida, ya no actúa la dieta, ya no hay nada más que hacer. Es diálisis. O trasplante en el mejor de los casos que se pudiera dar, ¿no? Hasta que salga una pastilla milagrosa o una vacuna milagrosa que frene la lesión. Entonces diga, oye, ¿sabes qué? Te frené en 18, ya no llegaste a 15. Bacán, se quedó ahí, con insuficiencia renal grado 4. No llegó al 5, ¿no? Eso todavía no lo hay en el momento. Sin embargo, esta fórmula, esto es lo que hemos hecho, es el cálculo para el varón. Pero cuando es mujer, le dije, por la masa nefronal, ¿sí? Hay una diferencia, que más o menos es un 15%. Entonces, al resultado que me sale de varón, yo tengo que multiplicarlo por 0.85 y eso es el resultado de la tasa de filtración glomerular, digamos, en mujeres. Entonces, si aquí, en lugar de ser un varón de 40 años con uno de creatinina con 72 kilos de peso, hubiera sido una dama, su tasa de filtración glomerular sería 100 por 0.85. Y eso me sale 85 mililitros por minuto. Entonces así hubiera sido calculado su tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces ya saben para calcular. Y ahora vamos a hacer un ejercicio rápido de que si me están entendiendo o no. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Ok. Pinedo, Alice. Si la creatinina fuera 2, la edad igual 40, el peso 72,
¿Cuánto saldría la tasa de filtración glomerular? 50, la mitad. Correcto, sí, es 50, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que yo no moví nada, mantuve la edad, mantuve el peso, mantuve la creatinina, y solo moví la creatinina, no a 1, sino a 2, y se cayó de 100 a 50. Se cayó de 100 a 50, ¿no? O sea, una situación que no era de esperar, pero así se dio en su momento, ¿no? Se cayó la creatinina. Entonces, mirando esas características, sí son importantes mirarlo y tener este juego que se va a ir dando dentro del grupo. Ok. Entonces, regresó Brian Pérez. ¿Saben si regresó por ahí? No está, ¿no? Ok. Entonces, una vez que nosotros ya hemos visto que esta es una fórmula rápida, mental, la ciencia empezó a estudiar esto y dijo, espérate, tan fácil esta fórmula 140 por la edad. Y empezaron a ajustar con la fórmula de la producción de creatinina y se dieron cuenta que tenía un margen de error. 20% sobreestimaba, o sea, daba un valor mayor del real. Y crearon otra fórmula que se llama MDRD, que también estima, y MDRD 4, porque tiene 4 criterios: la creatinina, la edad, el sexo y la raza. Se dieron cuenta, porque estos estudios son americanos, donde ahí hay afroamericanos bien marcados, y que ahí había alteraciones. Ajustaron su fórmula logarítmica, ¿no? Que prácticamente tiene exponencial, y esto ya no es tan sencillo de hacerlo mental. Necesitas un software, un computador, y entonces es 186 por la creatina a la menos 1.154, por la edad a la menos 0.203. O sea, ya se complica la vida. Y hoy tenemos una tercera fórmula que se llama EpiCKD. Esa fórmula ajusta mucho mejor y nada más te está pidiendo la edad y la creatinina, punto. No te pide más, no te pide el peso, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? Tener en cuenta, porque cada vez se ajusta mejor digamos, al valor real. Y entonces, ¿para qué me sirve la tasa de filtración glomerular? ¿Para qué me sirve hacer fórmulas? Para clasificar a la enfermedad renal crónica. Entonces, aquí tienen grado 1, grado 2, grado 3A, grado 3B, grado 4 y un valor aquí al margen derecho. Mayor de 90, si yo hago el cálculo de un paciente con los valores que me den en mi examen, pues estará en el grado 1 de la enfermedad renal crónica, ¿no? Si yo tengo que está entre 15 y 29, está en el grado 4 de la enfermedad renal crónica. Ojo, esta clasificación solo es válida para enfermedad renal crónica, no es válida para la enfermedad renal aguda. ¿Ok? Pero también es válida para una persona normal, porque ahí dice que el grado 1 debería ser una persona normal. Entonces, sí es válido para un despistaje de gente común y debemos esperar que estén en grado 1, ¿sí? Pero también les comenté que con la edad iba cayendo la tasa de filtración glomerular y que eso era normal. Efectivamente, Harrison, Guyton o Gannon nos dice que a partir de los 40 años, la tasa de filtración glomerular va cayendo 1 mililitro por minuto por año. ¿Ok? Entonces, si este sujeto del ejemplo en los 40 años tenía 100, estaba bacán, entre comillas, 100%, cuando él tenga 70 años, o sea, 30 años más, su tasa se va a caer 30. 100 menos 30, 70. Entonces estará alrededor de 70. Pero no porque esté enfermo, sino que han ido acabándose las nefronas. Se han ido fibrosando, esclerosando, así como el pelo se va poniendo blanco, ¿sí? Etcétera. Entonces es una disminución fisiológica, pero que ya luego lleva a una enfermedad renal crónica grado 2, pero que es una enfermedad renal crónica, digamos, a pesar que su nombre dice enfermedad renal crónica, ¿sí?
para ellos no es una enfermedad, sino es un nuevo estado de lo que vendría a ser su función renal. ¿Ok? Eso ya lo van a ver en el tema de enfermedad renal crónica. Solo que en el tema de enfermedad renal crónica, aparte de la tasa de filtración glomerular, van a ver otro concepto, que es la albuminuria. Un concepto súper interesante, porque hoy se sabe que la lesión inicial del daño renal crónica empieza en la excreción de albuminuria. Minutos antes le dije que lo normal de la proteinuria era 150 miligramos al día, o sea, 24 horas. Pero esa es la proteinuria, las proteínas totales, ¿sí? Que se va dando. Hoy se sabe que para hablar no de proteinuria, sino de albúmina, más de 30 miligramos de albúmina o más en la orina es patológico y se llama albuminuria. Entonces, si tenemos más de 30 gramos, o perdón, miligramos de albuminuria, se clasifica, digamos, en A1. Si está entre 30 y 300, en A2, y más de 300, en A3. Entonces, yo espero que un peor riñón esté en A3, un riñón moderado en A2 y un riñón leve en A1. Pero a su vez tengo que correlacionarlo con el grado de la filtración glomerular. Bueno, esto para darles una idea que por qué estamos haciendo estas fórmulas, por qué nos preocupamos de la proteinuria, por qué tenemos que medir proteinuria total o albuminuria, si fuera en su momento, para clasificar y estadiar riesgos. Rojo, como ven en la figura, riesgo alto. Amarillo medio ámbar, riesgo intermedio, y verde, riesgo muy bajo. Entonces eso es importante porque yo catalogo a mi paciente renal. ¿Ok? Ya que vimos ahora la filtración glomerular, hoy podemos ver la famosa membrana de filtración glomerular. Esta membrana que tiene epitelio, donde están pues los podocitos, la membrana basal y tiene endotelio, nos permite regular la salida de proteínas. Y aquí viene esa palabrita semiológica de orina espumosa. Entonces, cuando yo tengo orina espumosa continua, frecuente, y no la que comentamos en clase anterior, uno puede pensar en una glomerulopatía. Pero antes de eso, tengo que corroborar si esa orina espumosa es proteinuria. ¿Okay? Entonces hay que hacer el examen de orina, las tirillas reactivas, donde nos van a decir si hay albúmina en orina, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, que significan el grado de pérdida de proteínas de manera cualitativa. Pero lo mejor, ¿cuál es? La cuantitativa. ¿Sí? Entonces tengo que medir, juntar la galonera, y en lugar que vaya a una tasa de filtración glomerular, también puedo juntar una galonera de 24 horas o una muestra simple y pedir el dosaje de proteínas, ¿correcto? Y esto hace que la lesión más frecuente es la que se atribuye a lesión en los podocitos, en la membrana basal glomerular o en lo que es endotelio. Y va a corresponder fundamentalmente a temas de glomerulonefritis o glomerulopatía. Conforme el tiempo va pasando, se va esclerosando el riñón, se va fibrosando el riñón. Entonces eso es importante porque, ya comenté hace un minutito, que esta orina normal menor de 30, más de 30 se va poniendo normal, pero hay un detalle que siempre hay que acordarse, que entre 30 y 300 se llama microalbuminuria. Entonces a veces dicen, hay que dosar la microalbuminuria. Voy y espero resultados entre 30 y 300. ¿Sí? Esta microalbuminuria yo la puedo dosar por tiras cualitativas que tienen un ranguito o por medición cuantitativa. ¿Perfecto? Entonces hay algunos síndromes dentro de la parte renal, por ejemplo el síndrome urémico, que consiste en hiporexia, náuseas, vómitos y elevación de los nitrogenados, es decir, elevación de la urea, elevación de la creatinina, elevación del ácido úrico, algunos electrolitos como el potasio, ácido base, etc. Entonces, cuando tengamos un paciente renal con insuficiencia renal aguda crónica, que tiene náuseas, vómitos, hiporexia, algunos casos de acidosis, urea, creatina elevados y cálculo de la tasa de filtración glomerular baja, puedo estar frente a un síndrome urémico. Por otro lado, tengo alteraciones ya en el crónico del calcio, del fósforo y el PTH, la llamada osteodistrofia renal, y semiológicamente lo voy a ver con calcio bajo, fósforo alto
y PTH también elevado. Hay alteraciones de la micción, ¿no? Ustedes saben muy bien que la fase de llenado se activa el sistema simpático y que corresponde a la continencia urinaria, y la fase de la micción, ahí hay un vaciado de la vejiga y corresponde al parasimpático. Hay trastornos importantes desde el punto de vista semiológicos que hay que recordar. Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, nicturia, retención urinaria e incontinencia urinaria son términos que los tienen que dominar, porque dentro de la práctica y dentro de su internado van a decir, ese paciente tiene nicturia. Ustedes van a saber que ese paciente orina durante la noche y que probablemente el volumen sea igual o mayor al del día. Ese paciente tiene polaquiuria. Interesante, este paciente va a cada rato al baño a cantidades pequeñas con mayor frecuencia en las micciones, ¿no? Y tiene disuria, ardor a la micción, ¿sí? Tiene retención urinaria. Hay dos tipos, la retención aguda completa y la retención crónica e incompleta. Entonces eso es importante porque en algún momento vamos a tener que definir cuándo uno tiene sonda que colocar. Alteraciones de la micción. Hay otro síndrome obstructivo que es importante también tener en cuenta. Este síndrome obstructivo, su nombre dice, de salida de la diuresis o de un tema de retención urinaria. ¿Cómo vemos este síndrome? Una distensión vesical, una disuria inicial, dificultad a iniciar la micción, chorro fino y débil, hipolaquiuria, sensación incompleta de la diuresis y incontinencia por rebosamiento, que muchas veces se ve. Bueno, hay alteraciones de la orina, a veces vemos una orina color verde y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, se puede ver al propofol, a infecciones como pseudomonas, a amitriptilina, una orina púrpura, que es muy raro, que tiene que ver con bacterias más negativas, etc. Una orina turbia, que probablemente tenga que ver con infecciones, que tengan que ver con fármacos, etc. Pues finalmente, recordar que esta de las funciones renales, pues es una circunstancia que se tiene dentro del grupo y que nos va a servir pues para mirar algunas patologías del grupo en general. Bueno, por otro lado, vamos a compartir, estamos aquí, perdón. ¿Me logran escuchar ahí? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Vamos a ver no sé si hay una pregunta, algo, antes de... Doctor, una pregunta. ¿La tasa de filtración glomerular en las gestantes es igual, similar? ¿Se puede usar la misma fórmula? No, aquí sí hay que tener cuidado. En las gestantes se prefiere la depuración de creatinina, o sea, que junten la orina 24 horas, porque es más real, porque es lo que están botando, ¿no? Igual en el paciente desnutrido o en el paciente amputado, se necesita que junten. La mejor forma de valorar la función es con la depuración de creatinina. Eso sí me parece que es un aporte importante en este momento, ¿no? Eso es lo mejor que uno puede ofertar en ese momento al paciente. Lo demás, sí, fórmulas, sin problemas. A ver, acá creo que estamos para abrir. Doctor, disculpe, ¿y las variaciones anatómicas, como por ejemplo el riñón en herradura, el doble sistema pielocalicial o en los casos pediátricos los riñones lobulados, presentan la misma tasa de filtración o en ellos se podría considerar Sí, otra? sí, lo mismo porque no hay una fórmula especial para ellos. Es más, al inicio a veces nadie se da cuenta porque nadie te mide la tasa cuando nace, nadie te habla de la tasa de filtración ni la creatinina, no, a lo mucho una hemoglobina y punto. Pero cuando ves que estos pacientes tienen alguna alteración, no hay una fórmula diferente y sí se aplica a cualquiera de las dos, la tasa de filtración glomerular o la depuración de creatinina, ¿no? Cualquiera de las dos, porque generalmente cuando ya llegan ya hay cierto daño. Y entonces ambas te van a dar el resultado de daño. Sí, sí. Cualquiera de las dos fórmulas no hay especial. Ahí sí se está viendo, ¿no? Aún no se aprecia, doctor. Wow, ya. A ver, entonces vamos a
tratar de compartir acá una especie de video. Vamos a ver. Tengo que abrir primero el video, ¿no? Vamos a ver. Ya está. En teoría ya está abierto. Y vamos acá. Si no hay, vamos a compartir. Entonces, un minutito, por favor. Ahí sí se vio, ¿no? No hay problema. Ahí ya está. Sí, doctor, historia de la clínica, historia clínica renal. Sí, es lo que vimos la anterior clase, porque hoy tocaba un repaso breve, anatomía, fisiología, luego un poco de la historia clínica renal y el examen físico, ¿no? Lo he juntado en este PPT todo para tener más prácticas las cosas. Esto ya hemos visto la vez pasada, la primera clase, ¿no? Que la causa común, muy común de motivo de consulta, edema, dolor lumbar, cólico renoureteral, trastorno de la micción, ¿no? Eso lo comentamos en macro, sin la diapositiva, pero al final en el grupo WhatsApp creo que se pudo compartir. Que son importantes los antecedentes personales, los antecedentes familiares, ¿no? Estos datos de la afiliación es importante dentro de nuestra anamnesis, ¿sí? Y eso no va a cambiar y también es igual para todas las enfermedades, es decir, no hay una historia clínica especial para renal, una historia especial para cardio, no. Lo que hay es simplemente que en la parte del examen físico uno pone un mayor énfasis. O sea, igual voy a examinar corazón, igual voy a examinar pulmón. Y cuando llegue a la parte renal, que es en la parte de abdomen, pues pondré un poco más de énfasis en lo que encuentro, ya sea positivo o negativo, igual en cardiología, ¿no? Tendré que describir muy bien el soplo, pero en realidad no es que uno se mande al otro, la historia clínica es única. Y la vez pasada nos quedamos un poquito inspección, palpación, percusión, ocultación, como todo. Y el examen general, el de semiología general, es todo. Yo veo un paciente renal y estoy mirando, como comenté, la cabeza, la facies, el cuello, el tórax, ¿sí? La actitud, etc. Y entonces comentaba que a veces estos pacientes tienen una facies abotagada, medios pálidos, medios terrosos, ¿no? Que es parte de mi ectoscopía, de parte de mi inspección general que yo tengo, ¿sí? Y luego miraré si hay en los párpados edema, ¿sí? Los ojos no hay algo característico, las orejas tampoco, la nariz tampoco, el cuello tampoco, o sea, no hay un cuello renal, una oreja renal, no existe, ¿sí? Entonces la descripción es la misma de semiología general, ¿sí? Que sé que se han partido en las rotaciones, pero bueno, igual se va a hacer un tanto de estas circunstancias. Por lo tanto, sí es importante inspeccionar, y ya decíamos, ¿qué tengo que inspeccionar en el riñón? Bueno, las funciones son importantes que hemos visto. ¿Qué tengo que inspeccionar? Alguna característica que tenga que ver con abultamiento, cianosis, robacundesa, ¿no? Que tendría que ver con el hematoma, con edema, con algún tipo de neoplasia, etc. Así también, la famosa facies renal, ¿no? Que es esta cara, digamos, con cierta aumento de volumen en los párpados. Algunos lo relacionan que hay cierta palidez de los tegmentos, cierta lividez de los labios, ¿no? Lo relacionan así. Esta inspección tiene que ver, a veces, no voy a ver un tumor, de hecho, no voy a ver un absceso, ¿sí? Pero algo me relaciona si tengo un abultamiento. Hasta puede ser una hernia y no necesariamente un tumor. En la palpación vimos algunos puntos interesantes, el punto de Gullón, el punto de Surraco, ¿sí? Y ahora vamos a tener la oportunidad de evaluar a quienes han tenido una asignación. Básicamente aquí ha sido personas que estuvieron en la rotación conmigo. Entonces vamos a ver, me han entregado sus 7 trabajos y ahora vamos a ver si es que estamos bien. Miguel Ángel, ¿estás por ahí, Miguel Ángel Pérez? Hola, Miguel Ángel Pérez. Hola. Hola, Miguel, ¿estás por ahí? No está, ¿no? Correcto. Lo bueno es que está quedando grabado. ¿Quién más está por aquí? Doctor, buenas tardes. Sí.
Sí, sí, Disculpen te la escucho. interrupción. Soy Sí, Santana Romero. Fui a recoger mis lentes, por eso no pude estar a las 4. ya, Disculpe. perfecto. Voy a ponerse Gracias. entonces acá porque estuve mirando esto. Ok. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más tenemos aquí? Alice Pinedo. Alice, Doctor, perfecto. Tú me has entregado tu PPT, excelente, pero ahora necesito que este excelente pase ya a un tema mucho mejor y necesito que expliques el punto costo vertebral o degullón, ¿no? ¿Dónde se localiza? ¿Qué significa? ¿Y qué maniobras uno puede tener? el punto costo vertebral lo O de vamos a surraco, o ubicar. de surraco. Ujú. Ah, el El, costo vertebral o de perdón, Gullón. o de degullón, sí. Costo Sí, vertebral o degullón, sí. allá. Ese punto, bueno, lo podemos ubicar eh, en la 12ª costilla con la intersección de la columna vertebral. Y ese va a corresponder a la salida del 12º nervio intercostal por el foramen o el agujero de conjunción. Ujú. Y lo que yo encontré, básicamente no encontré algo que me indique algo exacto, pero he estado averiguando y me dicen que con la palpación se puede señalar la presencia de una masa que sea sensible, se puede, En esa sí, área, en ¿no? esa área, Correcto. exacto. No se puede determinar, por ejemplo, eh, algunos casos de hidronefrosis. Hidronefrosis, Ah, hematoma, sí, abscesos. sí, aunque también estaba leyendo, doctor, que la palpación a veces no es muy utilizada, Así sino es. más bien también utilizan percusión y con puño cerrado. ¿Qué es el Bueno, eso otro es lo que punto? encontré. ¿Mm? Perfecto, Sí, excelente. Y justo les había puesto así porque esta es semiología, pero en nuestra práctica, justo tocar ese puntito donde sale la raíz, ¿sí? Donde está la rama perforante posterior del 12º nervio intercostal, es difícil, ¿sí? Salvo que en esa área tenga, como dice la doctora, alguna masa, algo que esté, ¿no? Pero es que no necesariamente ese punto es el riñón, ¿sí? O sea, no es que yo toco ahí el riñón, pero como vieron, el riñón está en esa ubicación, está entre la 11ª y la 12ª, ¿no? Entonces, no es que sea el riñón, sino que hay una área que puede corresponder, ¿no? Y alguno dice, ¡ay, me duele el riñón! Pero probablemente sea por algo que está colindante al tema renal. Ok, gracias. A ver, ¿quién más tenemos por acá? De las tareas asignadas. A ver. Miguel regresó, ¿no? Miguel Ángel. Creo que no está. Ok, vamos entonces con Diana. Diana Ramírez, necesitamos que nos expliques un poco el costo muscular o de surraco, ¿sí? Cómo lo ubicamos, qué significa, y ese es un poco lo que necesito. Tu PPT que enviaste tiene una buena presentación y necesitamos que redondees la actuación. ¿Está Diana por ahí? Sí, doctor, presente. Ok, Con vamos. respecto al punto costo muscular, también es llamado de Surraco, punto de Ujú. Surraco, su ubicación es en la unión del borde inferior de la 12ª costilla con el borde externo de la masa muscular espinal y corresponde con la rama perforante posterior del 12º nervio intercostal en el punto en que se hace superficial. Ok. Y esa maniobra que uno hace es digital, ¿no? O sea, los deditos son los que uno puede ir presionando, ¿correcto? En esa área. Ok. Entonces, como ven, aquí ya se hace superficial el ramo, ¿no? Están casi juntitos, ¿no? Es una caprichosa situación de la semiología, ¿no? ¿Y qué mata esta semiología? Una ecografía. ¿Sí? Si yo tengo el dorsal y no puedo precisarlo, al final tengo que acabar en una ecografía, tengo que acabar en una imagen para ver si es que detrás de esto hay algo que esté obstruyendo, tapando, colignando a estas ramas, ¿no? Emergentes que sean. Correcto.
Entonces, esos son los famosos puntos dolorosos que ustedes ya lo han descrito bien. Y luego nosotros tenemos la posibilidad de si tocamos o no ya en la palpación. ¿Se puede palpar el riñón? Pues el polo superior y el medio no, porque ya vieron que están entre la undécima y duodécima costilla, están metidos adentro. ¿Qué podría palpar? El polo inferior, ¿sí? Y esto es muy raro palpar, solamente en niños delgados o en adultos muy delgados se palpa, pero los que tienen pancita, los que ya tienen grasa umbilical, es muy difícil poder palpar. Argente nos habla de una maniobra que es la maniobra de Guyon, esa es la maniobra muy, muy importante, que lo vamos luego a ver un video. Hay varias maniobras para palpar el riñón. La maniobra del peloteo, la maniobra en Montenegro, la maniobra de Gullón, etc. ¿No? Pero quiero irme a otros puntos importantes. Así como hemos visto dos puntos, el costo vertebral y el costo muscular, que son poco utilizados dentro de nuestra semiología porque lo mata una ecografía, sí cobra diferencia en los puntos ureterales. Aquí sí hay un tema diferente. Punto ureteral superior, punto ureteral medio y punto ureteral inferior. ¿Sí? Entonces aquí sí hay alguna diferencia importante respecto a eso. Luz, ¿estás por ahí, Luz? Luz Ramos. Ok, te escucho, tu internet no tan buena, pero necesito nada más que me escuches. Les voy a dar 3 minutos para que ustedes hagan una búsqueda, ya sea en el libro de semiología o en algún portal. ¿Cuál es la ubicación del punto ureteral doloroso superior? Es lo que tú vas a buscar, ¿ok? 3 minutos y empiezas a responder. Periumbilical, doctor. No, superior. El punto ureteral superior, que podría corresponder a una peri, pero necesito que lo apunten bien, o sea, que lo busquen bien. ¿Sí? Luz, ¿me llegaste a escuchar? Sí, doctor. Perfecto. Giancarlo Timaná está. ¿Escuchar? Giancarlo Timaná está. Sí, doctor, buenas tardes. A ver, 3 minutos para que busques punto ureteral medio. Punto ureteral Ya. medio. ¿Ok? Y Melissa está. Melissa Rodríguez. Sí, doctor. Punto ureteral inferior. ¿Ok? Todos podemos buscar, ¿no? Como ha dicho su compañero, periumbilical, ¿sí? Pero peri significa que es todo el ombligo, pero no es todo el ombligo, ¿no? Porque el peri es alrededor de 360 grados, ¿sí? Podría corresponder, pero no es exactamente la definición como periumbilical. Entonces, todos podemos buscar, pero los nominados al Oscar son, ¿no? Ya dijimos que va Luz, está Giancarlo, y su última compañera. Entonces tenemos 3 minutitos para poder
Ok, habiendo transcurrido el tiempo, vamos con la primera participación de su compañera. Punto ureteral superior. ¿Me logra escuchar, doctor? Sí, perfecto, adelante. Ok. El punto ureteral superior o pélvico ureteral se busca a la altura de la línea umbilical en su inserción con el borde externo del recto anterior, que corresponde a la unión uteropélvica. Y bueno, suele ser dolorosa en la pielonefritis y en la litiasis renoureteral. Bien, entonces pielonefritis y litiasis renoureteral, punto ureteral superior, ¿sí? Como dijeron su compañero, ves el ombligo, vas hacia el recto, borde externo, ese es el punto. Y suele ser positivo en las pielonefritis, ¿sí? Y en la litiasis que tengan este componente. Eso siempre vamos a ver en nuestra semiología, correcto. Giancarlo, ¿tienes el segundo punto ureteral medio? Hola, doctor. Sí, te escucho bien. ¿Me escucha? Sí, mi internet está un poco fallando, disculpe. No hay problema. Bueno, la referencia era el borde externo de los rectos del abdomen y una línea trazada, ¿no? De una línea bilíaca. En esa intersección se va a encontrar ese punto ureteral medio, el cual es justo por donde pasa o cabalga, ¿no? El uréter sobre los vasos ilíacos, ¿no? Bien, ¿y qué significa? ¿En qué cosas podemos encontrar positivo? También puede haber una obstrucción, ¿no? Con eso, ¿no? De algún... Por litiasis, generalmente. Por litiasis, justo porque como hay una cabalga, hay como una curvatura y tiende, ¿no? a obstruirse el paso. A obstruirse justo en ese pase del uréter, ¿sí? Ahí hay una acudadura fisiológica. Ok, bien. Sí. Y en algunos casos también de una infección urinaria, ¿no? Ya sea alta o baja por inflamación, irritación podría dar esa situación. Bien, gracias. Y finalmente, punto ureteral inferior, su compañera, no sé si ya lo tiene listo. Sí, doctor. A ver, te escuchamos. En el punto ureteral inferior corresponde a la entrada del uréter en la vejiga y este es explorado mediante el tacto rectal o vaginal. Y creo que tengo entendido que en un examen físico no se aplica esto para conservar el pudor, pues, del paciente. Sí, salvo que sea muy urgente o no haya una prueba que la reemplace, ¿no? Para evitar esta manipulación, ¿no? Porque es doloroso, ¿sí? Y por eso digo, esto es doloroso, entonces no es tan fácil, pero hay que saberlo por semiología. Entonces, cuando la historia clínica me ponen punto renoureteral superior, medio, inferior, normal, digo, ¿qué? ¿Le han hecho tacto? Pues ya están mal, ¿no? Normalmente siempre jugamos con el superior y medio. El inferior generalmente no lo tocamos, pero he visto en historias así. Igual, el polo inferior del riñón no se logra palpar, con la justa se logra sentirlo, bordes y punto, ¿no? Pero a veces ponen bordes lisos, no acodaduras, no se aprecia tumoraciones, parece una mano de ecografía, ¿no? Entonces, perfecto. Gracias por su participación. Estos puntos también son importantes a tener en cuenta para nuestros fines que sí. En el punto ureteral inferior, ¿qué es lo que se busca? Básicamente son estructuras de entrada a la vejiga. A veces hay una cistitis inflamatoria o hay abscesos, hay pus, ¿no? Generalmente se da, pero es doloroso, ¿sí? Es muy doloroso. Entonces, la verdad, como dice su compañera, por temas éticos y de calidad de vida del paciente, no hacemos, o sea, no te van a hacer un tacto rectal para ver que tienes eso, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Entonces eso es una semiología clásica. Hoy, ¿qué hacen? Una tomografía.
y ven si hay algo en esa entrada del punto. Básicamente es eso, a la entrada del uréter con la vejiga. Ok, gracias. Entonces, miramos algunos puntos siguientes. Luego tenemos ya la percusión y la famosa puño percusión lumbar, el famoso PPL, puño percusión lumbar, que son ligeros golpecitos en la zona lumbar posterior. Ahí ven en la figura que pone la mano y luego sobre su mano hace esa maniobra de percutir. Pero hay gente que no pone la mano y nada más como queda un golpecito, ¿no? Como que ustedes están golpeando una pared. Obviamente, si tiene un problema de una hidronefrosis, le va a doler, una pielonefritis le va a doler, ¿no? Entonces, es importante a veces la tema ético, ¿no? Porque te duele, si te duele más, entonces no, no. Entonces ya son mini golpes, ¿no? ¿Qué nos dice que es útil para determinar una masa en el flanco, ¿no? Generalmente lo vemos cuando hay un traumatismo, ¿no? Y hay una hemorragia que se va coleccionando, hay una especie de sensibilidad, y luego uno va poniendo esta, y a veces tiene que ver pues con este espasmo, ¿no? Que tiene que ver con la parte muscular cuando es traumática. Y por la parte inflamatoria, sí, cuando hay sobre todo pilonefritis. Y la última parte es nuestra auscultación. ¿Auscultamos el riñón? No. ¿Qué es lo que logramos auscultar? La arteria renal, ¿sí? Esta arteria renal en las áreas cortovertebrales buscando soplo, ¿sí? Este soplo nos habla mucho de la estenosis o aneurisma de la arteria renal, ¿sí? O en algunos casos la femoral que se extiende hacia la renal. Cuando hablamos de esta estenosis de la arteria renal que se acompaña a hipertensión arterial, podemos hablar de una hipertensión renovascular. O sea, el punto de vista vascular, recordar que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces aquí ha aumentado la resistencia periférica, por lo tanto la presión arterial se explica semiológicamente por esta estenosis de la arteria renal. Ojo que son presiones elevadas, son 200, 230, 240, la diastólica en 120, 140, o sea, son presiones que se disparan, ¿no? Y dentro de la búsqueda de la causa, que son hipertensión secundaria, uno puede plantear a la estenosis de la arteria renal. Finalmente, ya en la parte, digamos, del examen físico tenemos inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección, no tumoraciones en flancos ni en hipocondrios. A la palpación, puntos no palpables ni peloteables, ¿no? O sea, puntos pilureterales, anteriores y posteriores no dolorosos, maniobra de puño percusión negativa en ambas fosas y no se ausculta soplos en la arteria renal derecha o izquierda, ¿no? Que es básicamente lo que uno tiene que tender a ver en un momento. A ver, déjenme ver si podemos compartir la otro punto que quería tocar aquí. Vamos a ver, ojalá. Sí logran ver ahí un YouTube, ¿no? ¿Cierto? Ahora vamos a ver aquí para compartir el sonido. ¿Sí logran ver el YouTube? No, doctor, no se logra ver. Ah, ya, espérame entonces, vamos a... Perdón. A ver. Se aprecia solo la diapositiva, doctor. Sí, se quedó como congelada. Vamos a ver aquí. Solamente que hay que poner que debo compartir. A ver, si no voy a pasar el link mejor para que alguien lo pueda compartir. Un minutito. Compartir.
He pasado ahí al chat el link. No sé si alguien pueda compartirlo mejor. Ah, ya sé dónde está el acá. Pero a ver si lo compartimos. Ahí está, ¿no? ¿Sí se escuchó, no? Sí, se escucha. Ya. Ajá. Entonces vamos dándole ya. Muy buenas tardes. Este es el grupo de rotación clínica número 6 del semestre 2017-20 de la Universidad de Boyacá. Con este grupo hemos decidido aportar a los estudiantes de nuevas generaciones las maniobras de palpación semiológicas del riñón y las vías urinarias. En especial, vamos a referirnos a las maniobras de Guyon, peloteo renal, Montenegro, Gelet, Glenard e Israel. Esto esperamos sea un material útil en la práctica clínica de cada uno de ustedes y también en el desenvolvimiento de sus carreras profesionales como médicos. La primera maniobra va a ser la maniobra bimanual o maniobra de Guyon. En esta maniobra el paciente se debe encontrar en una posición de cúbito dorsal en completa relajación muscular con la pierna ligeramente flexionada. El examinador se encuentra del lado del riñón que se va a explorar. La mano pasiva del examinador se encuentra en la zona costomuscular y la mano dominante o la mano activa del examinador se encuentra de manera longitudinal en el ángulo subcostal de forma paralela al eje longitudinal del paciente. Con los pulpejos de los dedos de la mano examinadora se va a realizar una leve presión durante los movimientos respiratorios que va a realizar la paciente. Pido al paciente que realice movimientos inspiratorios profundos y repetitivos. La maniobra que vamos a realizar es la maniobra de peloteo. Vamos a realizar dorsal en completa relajación. Útil en la práctica clínica de cada uno de ustedes y también en el desenvolvimiento de sus carreras profesionales como médicos. La primera maniobra va a ser la maniobra bimanual o maniobra de Guyon. En esta maniobra el paciente se debe encontrar en una posición de cúbito dorsal en completa relajación muscular con la pierna ligeramente flexionada. El examinador se encuentra del lado del riñón que se va a explorar. La mano pasiva del examinador se encuentra en la zona costomuscular y la mano dominante o la mano activa del examinador se encuentra de manera longitudinal en el ángulo subcostal de forma paralela al eje longitudinal del paciente. Con los pulpejos de los dedos de la mano examinadora se va a realizar una leve presión durante los movimientos respiratorios que va a realizar la paciente. Pido al paciente que realice movimientos inspiratorios profundos y repetitivos. Entonces esta maniobra de Guyon es la que está descrito en Argente, por ejemplo, y es la que normalmente hacemos. Si voy a examinar el riñón derecho, me coloco al lado derecho. Mi mano izquierda, la no dominante, va hacia la región posterior en la fosa lumbar y mi mano derecha, como han visto, va paulatinamente simulando los movimientos respiratorios. Cuando yo inspiro, el diafragma baja y va a hacer que, de alguna manera, tienda a bajar un poquito los riñones. Yo tengo más posibilidad de poder palpar. Cuando yo expiro, los riñones como que se retiran hacia arriba un poco, ¿no? Entonces, esa es una forma de la primera maniobra famosa de Guyon, que es la que más se pide, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer una adicional, que es la que van a ver a continuación. La maniobra que vamos a realizar es la maniobra de peloteo renal. Para esta maniobra el paciente debe encontrarse en decúbito dorsal con el área abdominal descubierta. Para esta maniobra utilizamos la mano dominante y la mano pasiva. La mano pasiva deberá ir ubicada en el área costomuscular. La mano dominante deberá ir en un eje paralelo al paciente. Se imprimen movimientos bruscos, rápidos y repetitivos para que la mano dominante con el área de los pulpejos palpe o perciba movimientos de posibles masas o deformidades del riñón en la parte del polo inferior. Bueno, a continuación.
Entonces esas dos maniobras son las más comunes, ¿no? Ellos han desarrollado todas las maniobras, pero digamos que esas son las más comunes que uno tiene en principio. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de este grupo de pacientes. Y este es el video final que quiero que vean de los síndromes nefrológicos que son más frecuentes en nuestro medio. Inflamación. Respecto a los síndromes nefrourológicos, en este audiovisual estudiaremos el síndrome nefrítico, el nefrótico, el urémico y el prostático. El síndrome nefrítico es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por inflamación de los glomérulos renales con el consecuente deterioro de su función. Es debido a distintas etiologías, pero especialmente postinfecciosa por estreptococo. Se caracteriza por hematuria, hipertensión arterial, disminución de la filtración glomerular y, consecuentemente, disminución de la diuresis, o sea, oliguria, con la formación de edemas. Los exámenes de laboratorio pueden mostrar un sedimento de orina con proteinuria, hematuria y cilindros hemáticos. Y se pueden encontrar cifras de nitrógeno ureico y creatinina algo elevadas. El síndrome nefrótico es un trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades como infecciones, fármacos, neoplasias, que se caracteriza por un aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos renales, lo que conlleva a la presencia de niveles altos de proteína en la orina. Estos niveles de proteinuria son mayores a 3,5 gramos por día. Esto obviamente lleva a una hipoalbuminemia con unos valores inferiores a los 3 gramos decilitro y la consiguiente aparición de edemas. También se encuentra hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, así como hipercoagulabilidad. El síndrome nefrótico se considera impuro cuando se presenta con hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal, es decir, cuando se presenta con las manifestaciones del síndrome nefrítico. Cuando no existen estas manifestaciones, nos encontramos frente a un síndrome nefrótico puro. La uremia, también llamado síndrome urémico, es un conjunto de síntomas cerebrales, respiratorios, circulatorios, digestivos, que se produce por la acumulación en la sangre de los productos tóxicos que en estado general normal son eliminados por el riñón y que se ven retenidos por un trastorno del funcionamiento del mismo. Por tanto, se asocia a insuficiencia renal. Los pacientes presentan anorexia, náuseas, vómitos, disminución de peso, oliguria, prurito y somnolencia. En el examen físico se puede encontrar palidez, edema y una fascie bultuosa. La piel tiende a hiperpigmentarse y se presenta seca y con finas escamas, la denominada escarcha urémica. En las extremidades se puede encontrar asterixis y en casos avanzados se encuentran mioclonías. El aliento tiene un aroma especial, el denominado fetor urémico. Y la respiración es de tipo acidótica, o sea, hay una hiperventilación. Existe tendencia a la equimosis y en los exámenes de laboratorio destaca la elevación del nitrógeno ureico y de la creatinina, también la acidosis metabólica, hiperpotasemia y anemia. Finalmente, un síndrome relacionado con la micción es el síndrome prostático,
producido por la obstrucción parcial de la uretra prostática debido a un aumento del tamaño de la próstata. Se caracteriza por disuria de esfuerzo, polaquiuria, disminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional con un goteo terminal o micción en 2 o más tiempos y con una sensación de micción incompleta. En el examen físico se puede palpar una próstata grande y en casos avanzados un globo vesical. En este audiovisual hemos aprendido los principales síndromes del sistema nefrourológico y con ello hemos finalizado esta serie de audiovisuales dedicados a la semiología. Ok, entonces como han visto, hay algunas circunstancias importantes que uno puede tener dentro del grupo de pacientes que uno puede ir manejando. No sé si hay alguna pregunta final, algunas circunstancias que se pudiera apoyar. Ok, si no hay más, Doctor, entonces, una consulta, sí, disculpe. sí, claro. Sobre la última diapositiva de historia clínica, creo que no la tenemos. Ah, ya, se las paso entonces. Por Sí, WhatsApp, sí. por favor, doctor. Ya, perfecto. No hay Ujú. problema. Ok. Entonces ahí la última he compilado un poco las dos para no extender más, ¿no? Respecto a estas circunstancias para podernos nivelar. De tal manera que ya estamos nivelados. Ya el doctor Puya le está tocando el día martes, ¿no? Los temas ya se han conversado. Él los va a hacer en la noche, porque es un poco más fácil. Y parece ser que vamos a tener una extensión hasta el día viernes 21, ojalá sea así. Eso nos va a permitir tener un poquito más de días de práctica. Y ahora estamos entrando pues en este